Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos vemos nuevamente. Hermano Beto, Dios le bendiga. Todos sean cordialmente bienvenidos. Y bien, como el servicio es de acción de gracias, quisiera dar el tiempo por si hay algún hermano o hermana tenga alguna acción de gracias. Dale el tiempo. ¿Habrá alguien? Hermana, adelante. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermana, sí. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Hermano Beto, adelante. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a ir a la palabra. Vamos a abrir, por favor, la carta a los Filipenses, capítulo 4. Versículos del 1 al versículo 9. Filipenses 4, versículos del 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Del 8 al 9 nos unimos todos, hermanos, dice. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, y estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8 al 9 todos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Eres tan amoroso con nosotros y es por tu gracia, Señor, que
Hoy nos permites estar aquí reunidos para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre. Y Señor, ponemos esta porción de tu palabra en tus manos, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender y entender con claridad tu mensaje en esta tarde, Señor. Y que tu nombre, Señor, en todo momento sea glorificado. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que tu presencia sea manifestada en este servicio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza estar por Cristos firmes. Estar por Cristos firmes. Recordemos que el apóstol Pablo, todo aquello que tenía en su momento valor, todo aquello que tenía un gran precio, vino a ser para él basura, como estiércol. Ya no tenía ese valor, su sistema de valor había cambiado. Ahora había algo que tenía en él valor y eso proseguía, anhelando siempre correr hacia Cristo. Cristo era ahora lo que en su vida tenía gran valor. Pero algo interesante en relación a lo que vivía Pablo, eran esos momentos, hermanos, esas circunstancias donde no podía hacer lo que él tenía planeado. Donde él tenía un plan, su meta era Cristo, estaba Cristo, tenía muchos planes, entre evangelizar, enseñar, aconsejar, muchos planes, pero en ese trayecto, en esos planes que él tenía, había algo que siempre sucedía. Es decir, que había como momentos de pausa en su vida. Y bueno, vamos a ver esto porque el tema es estar en Cristo firmes. Y en la vida cristiana, hermanos y hermanas, tú puedes dejar de hacer lo que hacías para Dios, pero algo interesante que nos deja ver en la vida de Pablo, que Dios nunca te va a dejar a ti. Tú puedes dejar de servir a Dios, pero Dios no puede dejar de servirte a ti, porque lo ha prometido, lo ha enseñado en su palabra. Tú puedes apartarte de servir, pero jamás te va a apartar Él de ti, jamás. Es decir que, en un sentido general, tu vida, tus planes, tus proyectos pueden pausarse, pero Dios nunca se pausa, vive de forma activa y en todo momento Él nunca se detiene. Es decir, que tú puedes llegar a decir, yo me voy a apartar de las cosas de Dios, yo voy a alejarme de las cosas de Dios, yo voy a alejarme del camino, pero Dios va a estar siempre ahí, obrando a tu favor, obrando para bendición de tu vida. ¿Y qué diferencia entre el Señor y nosotros? Es decir, que el Señor no tiene pausa. El Señor no tiene pausas. Aquí en la tierra el Señor no tiene pausas. Las pausas son precisamente en su pueblo, en aquellos que ahora le pertenecen. Y bueno, eso sucedió incluso, hermanos, con el pueblo de Israel. Y vamos a ver, por favor, en Éxodo capítulo 13. El Dios que adoramos es un Dios que no tiene descanso. El descanso fue para el hombre. Observen, por favor, Éxodo 13. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mientras el pueblo descansaba en la noche, había alguien que estaba de forma activa, sirviendo al pueblo. ¿Y ese quién es? El Señor. Mientras el pueblo estaba descansando, el Señor está obrando ¿para qué? En bienestar de su pueblo, alumbrando, cuidando, protegiendo, trabajando para su pueblo. Y bueno, cada día en el desierto, en el pueblo, observamos siempre un propósito de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita vamos a ver
Filipenses con más claridad en base a lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. En el día había una nube y en la noche una columna de fuego. ¿Por qué? En el día había una nube para que el pueblo entendiera que su ayuda venía del cielo. En la noche había una columna de fuego para que el pueblo entendiera que su ayuda venía del cielo. El pueblo tenía que entender que dependía completamente de Dios. Que dependía de Dios. Llegó a tener hambre y lo mismo. El Señor les mandó el pan, el maná. Tuvieron sed y le mandó agua de la roca. Lo interesante aquí, hermanos, que observamos que en el pueblo también existió el miedo, pero ese era un plan de Dios. Tenían la ausencia de pan, pero ese era un plan de Dios. Tenían sed, ese era un plan de Dios. Tenían escasez y eso era un plan de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque tenían que aprender a estar firmes en Cristo. Tenían que aprender a depender de Cristo. Era necesario dejarlos con un poco de hambre, era necesario que tuvieran sed, era necesario que padecieran un poco para que entendieran que tenían que depender completamente del Señor. Y vamos a ver, por favor, Deuteronomio, porque de eso habla Filipenses también, de la dependencia en Cristo. Deuteronomio 8. Versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Dele conmigo lectura a lo demás. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para afligirte. ¿Cómo es que Dios, si Dios te ama, cómo permite que seas afligido? ¿Cómo si Dios ha prometido estar contigo, permite que pases aflicción? Bueno, el objetivo aparece en lo que sigue, dice, para probarte. El Señor con frecuencia nos va a probar para saber qué hay en nuestros corazones. Lo último dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor te va a probar, me va a probar de forma constante para ver si nos alejamos, para ver qué pensamos, para ver cómo reaccionamos. El Señor te está observando, así como observó al pueblo 40 años. Nos está observando, está viendo, nos está probando en todo tiempo. Incluso permitió que tuvieran hambre. Permitió que tuvieran sed. Les quitó un poquito lo que ellos anhelaban. Pero en todo momento el Señor estuvo ahí presente y viendo qué había en sus corazones. ¿Por qué observamos aquí a un Dios? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios conoce quién está en Cristo firme. El Señor quiere ver, el Señor quiere palpar, el Señor quiere probar a su pueblo y lo va a seguir probando. Ese es un plan de Dios. El que tengas escasez es un plan de Dios. El que no tengas lo que necesitas es un plan de Dios. El que estés enfermo y padeciendo es un plan de Dios. Estamos dentro de los planes del Señor. Pero no lo entendían. No lo comprendía el pueblo. Muchos desistieron. ¿Qué sucede, hermanos? Dice la palabra en el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Por qué el Señor
Si Él es la provisión, si por qué el Señor, si es el sustentador, ¿por qué me permite tener hambre? ¿Por qué me permite tener escasez? ¿Por qué el Señor aleja lo que necesito? Tarda en llegar lo que necesito, lo que tanto ocupo. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu corazón y mi corazón. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de qué, hermanos, de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué sucede? Por favor, vamos a Juan. ¿Qué actitud tomamos cuando el Señor no nos da lo que queremos? El pueblo, en Juan capítulo 6, el Señor empezó a multiplicar los panes y los peces, y mientras el Señor multiplicaba los panes y los peces, ¿qué creen? El pueblo estaba feliz, el pueblo estaba contento, porque Dios les estaba dando lo que el pueblo quería. Y el pueblo buscaba al Señor precisamente por una razón, porque quería suplir sus necesidades. Pero ¿qué sucede cuando Dios no te da lo que tú quieres? ¿Qué sucede cuando Dios te dice no? Cuando Dios te dice espera. Cuando Dios te dice mantente. Cuando Dios te dice por hoy no será. ¿Qué sucede? El pueblo en aquel tiempo quería regresar a las cebollas de Egipto, pero observen en Juan capítulo 6, versículo 26. Dios había alimentado. El contexto es del milagro de los panes y los peces. Y dice, Juan 6, 26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis ¿qué? El pan y os saciaste. ¿Por qué están aquí? Porque los estoy bendiciendo, porque los estoy protegiendo, porque los estoy sustentando. Pero ¿qué va a suceder de usted y qué va a suceder de mí cuando el Señor por un tiempo no haga lo mismo? Por eso me buscáis, dice el Señor. Mientras les daba pan, me estaban ahí. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y aquí vienen las mismas palabras que el Señor les dice allá en Deuteronomio. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor lo que quería aquí es darles vida eterna, para que creyeran. Quería que creyeran en Él, que comieran de su cuerpo, de su sangre, para vida eterna. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Todo lo que sigue, el que come de este pan vivirá eternamente. Eso no me interesa, Señor. A mí no me interesa vivir eternamente. A mí me interesa vivir aquí, ser sostenido aquí, ser alimentado aquí. El pan celestial no me importa. Me interesa el pan que alimenta este cuerpo terrenal. El pueblo no quiso aceptar al Señor. Desde ahí viene lo que, el versículo 66, por favor. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Y ya no andaban, porque no les daba lo que querían. Desde entonces, cuando no les dan lo que quieren, como lo quieren, y cuando lo quieren, vuelven atrás. ¿A qué se debe esto? Porque muchos buscamos la bendición de Dios, muchos buscamos los beneficios de Dios, pero pocos son los que buscan realmente la persona de Dios.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él porque ya no les daba el mismo pan. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que mantenía a Pedro firme? ¿Era el pan? ¿O era Cristo? Era Cristo lo que mantenía a Pedro firme. El pueblo buscaba lo terrenal y vivía para sí. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hace 3,400 años el pueblo rechazaba a Dios porque no le daba lo que querían. Hace 2000 años con Jesús dejaron a Jesús porque no les daba lo que querían. La pregunta es, ¿el tiempo de hoy ha cambiado? ¿Es distinto? ¿No acaso cuando Dios no te da lo que quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres? ¿No es así lo que sucede hoy en día, que también desisten, también se van? ¿Eso es firmeza en Cristo? ¿Eso es estar fincado en Cristo? ¿Eso es amar a Cristo? ¿Eso es servir a Cristo? ¿Eso es vivir para Cristo? Mientras hay pan, mientras hay lo que quiero, estoy ahí, Señor. Pero el Señor sigue probando los corazones. El Señor seguirá probando nuestros corazones. Porque no queremos su palabra. Despreciamos su palabra, ignoramos su palabra. Hace 3,400 años, hace 2000 años se hizo lo mismo. El pueblo de Dios hoy en día no ha cambiado mucho. ¿Realmente estás fincado en Cristo? Porque el tema es, estás por Cristo firmes, con la mirada en Cristo, amando a Cristo, viviendo para Cristo, sirviendo a Cristo, desgastándote para Cristo. Y si tienes que morir por alguien, que sea por Cristo y nada más por Cristo. Pero si Cristo no es tu razón de congregarte, no es tu razón de servir, no es tu razón de alabar, entonces estás fuera de Cristo y no estás en Cristo. ¿Quién fue quien pagó un gran precio? ¿Quién fue quien nos perdonó? ¿Quién fue quien nos salvó? ¿Quién fue quien nos abrió camino al cielo? ¿No fue Cristo, hermano? ¿No merece Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor? Y no solo eso, te fue a preparar una morada y prometió volver y volverá porque te ama. Debemos llamar al Señor aun cuando las cosas no estén bien. En ocasiones nos espantamos del pueblo de Israel. ¿Por qué fue tan incrédulo el pueblo de Israel? ¿Por qué todos aquellos que salieron de Egipto no entraron? ¿Qué cree? Estamos en la misma línea. En el tiempo de Jesús lo mismo. Pablo seguía buscando la justicia de Cristo. Pablo seguía deleitándose en la justicia de Cristo. Pablo tenía bien definida su meta en Cristo y continuaba en conocer cada día a Cristo. Y sus pausas no era decir yo dejo de servir o yo dejo de adorar o yo dejo de alabar, no. Sus pausas eran porque cuando él servía a Cristo, el enemigo se oponía y lo metían a la cárcel o se iba al mar. Por favor, segunda a los Corintios, capítulo 11. Las pausas del apóstol Pablo no es porque se daba un tiempo de vacaciones.
Segunda de los Corintios 11:23. Pablo no estaba esperando oportunidades, él buscaba las oportunidades de seguir siempre al Señor. Dice el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, ahí están las pausas de Cristo. En peligros de muerte muchas veces, ahí están las pausas de Cristo. Cuando alguien le estaba azotando, obviamente en ese momento no podía hablar del todo del Señor. Ahí está su pausa. Cuando estaba en una cárcel, ya no hablaba como antes, porque estaba en una cárcel. Ahí está su pausa. Cuando estaba en peligros de muerte, tirado por quizás varias horas o varios días, ahí está su pausa. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes mientras le estaban golpeando. Él no podía publicar del todo del Señor. Y ahí estaba su pausa. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. ¿Cómo quedó cuando lo apedrearon? Indudablemente quedó lastimado. Quizás por algunos días o algunos meses. Ahí estaba su pausa. Si usted observa la palabra, en ningún momento dice, me voy a tomar un tiempo para relajarme. Me voy a tomar un tiempo para dejar de alabar, para dejar de servir, para dejar de entonar cantos. Nunca dice eso. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Y observe la pausa que tuvo toda una noche. Una noche y un día he estado, ¿en dónde, hermano? Como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. La preocupación. ¿Por qué Pablo se preocupa tanto por las iglesias? ¿Por qué Pablo padece tanto por Cristo? Porque en Cristo estaba firme, hermano. Amén. Y sé, dice la palabra, y la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esas son las pausas del apóstol Pablo. ¿Ves a Pablo quejándose? ¿Ves a Pablo desistir a pesar de adorar a Cristo? ¿Ves a Pablo abandonado la iglesia de Cristo? ¿Ves a Pablo dejando de cantarle a Cristo? En ningún momento lo vemos alejándose. Y a mí me gustaría aprender de él. ¿Por qué Pablo se mantuvo tanto tiempo firme? ¿Por qué Pablo se mantuvo fiel a Cristo? Pablo sabía que cada situación difícil era para probar ¿qué? Tu corazón. El Señor está probando tu corazón. El Señor está probando mi corazón en cada situación difícil. Él sabía y conocía la ley y sabía que lo que Dios había permitido en su pueblo era para probar su corazón. Y muchos, si no es que todos, hemos sido probados desde hace varios años y hemos caído en el error de alejarnos de Cristo porque hemos puesto la mirada en el hombre, porque hemos puesto la mirada en lo terrenal y pocos han sido fieles a Cristo. Así que no hay diferencia entre el pueblo,
desde hace 3.400 años, y no hay diferencia en el pueblo de hace 2.000 años, y no hay diferencia en el pueblo que hay hoy en día en las iglesias locales. Yo no encuentro diferencia. ¿Por qué? Porque muchos hemos desistido y nos hemos alejado de Cristo, argumentando que las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque las personas no hacen lo correcto. Sí, pero pones a la persona por encima de Cristo y has cometido y he cometido el mismo error que el pueblo. Así que no me espanto de lo que realmente es el pueblo. Hemos ofendido a Dios de muchas formas y de muchas maneras. Pablo tenía la mirada bien puesta en el Señor. Él sabía que un día esta vida iba a terminar. Y él quería terminar corriendo con la mirada puesta siempre en Cristo. ¿Acaso ves a Pablo que una persona lo hizo desistir de adorar, de alabar, de servir? Dime si algo lo hizo desistir. Eran las cárceles, claro, lo encerraban. Eran los azotes, claro, estaba atado. Anduvo en el mar, claro, andaba hundido, queriendo salir. Eso lo detuvo. Esas eran sus pausas. Pero ¿por qué Pablo tenía tantas ganas de servir y amar al Señor como lo hacía? Filipenses 4, por favor. ¿Por qué? Estad firme, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes, ¿en quién, hermano? Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Por qué debo de estar firme en Cristo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque las palabras de Cristo son de vida eterna. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Porque Cristo también en su palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿De dónde venía la fortaleza de Pablo? Venía de Cristo. Creo que algo sonaba en la mente de Pablo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. 7 veces cae el justo y las 7 veces lo levanta el Señor. Algo había en la mente de Pablo y en el corazón de Pablo, que a pesar de los problemas, nunca desistió de seguir a Cristo. En Cristo podemos estar firmes. En Cristo y solo en Cristo. ¿Cuántos textos de fortaleza habrán pasado en la mente de Pablo cada vez que le golpeaba? ¿Cuántos textos de fortaleza pasaban en el corazón o en la mente de Pablo cuando estaba en el mar que no podía salir? Creo que muchas veces dijo, clama a mí y yo te responderé. Pienso que Pablo dijo muchas veces, clama a mí, tu palabra dice clama a mí, y estuvo clamando al Señor, porque su fortaleza venía de Cristo. La palabra en Cristo viene 132 veces en las cartas de Pablo. El cristiano, para que se mantenga firme, debe mantenerse en Cristo. Así como un ave en el cielo, así como un pez en el agua, así como la vegetación en la tierra, el cristiano, su base fundamental y única base debe ser Cristo. Para poder mantenerte, para poder permanecer, para poder continuar, para poder estar firme. Y eso es una realidad, fue una realidad en Pablo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También dice la palabra en Juan 15:5, por favor. Juan 15:5. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando una persona está fuera de Cristo, es como si estuviera en arenas movedizas, se va a hundir. Es como si estuviera en un terreno, en un bosque pantanoso, se va a hundir. La única forma de mantenernos firmes es estando en Cristo. Es la única forma. Cuando Cristo lo es todo para ti, Él es tu firmeza. Van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, aflicciones, pero te vas a mantener porque es Cristo tu fortaleza. De lo contrario, si no te mantienes en Cristo, con la mirada puesta en Cristo, como dice Hebreos, te vas a afligir, te van a decepcionar, te van a amargar, te van a enojar, te vas a llenar de tristeza, te vas a llenar de depresión, te vas a apartar de la vida, del camino y vas a dejar muchas cosas. Mantente en el Señor. No te apartes del Señor. Sigue al Señor y únicamente al Señor. Podemos hacer lo que hizo el salmista cuando se encontró en un pozo, en el pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová. Puedes esperar a Jehová y clamar al Señor. Si en este momento te estás hundiendo, si en este momento te estás afligiendo, si en este momento te estás molestando, si en este momento hay una depresión en tu corazón por algo que sucedió, puedes hacer lo que hizo el salmista. Salmos, por favor, 40. Versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Si alguien te ha afectado, si alguien te está haciendo daño, te hizo daño, y sientes que no puedes más, clama al Señor y espera en Él. Y vuelve a retomar la posición de estar en Cristo, porque solo en Cristo puedes estar firme. Hay un profeta que le dijo a Dios, tu pueblo está de cabeza, Señor. Y estuvo orando al Señor allá en Habacuc capítulo 1, porque el pueblo se había apartado de Dios. Y el Señor le revela lo siguiente, voy a mandar a los caldeos. Y posiblemente el profeta se preguntó a sí mismo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mandar a un pueblo tan maligno, más malo que los israelitas? Pudiendo tú hacerlos volver a un avivamiento, pudiendo tú, Señor, hacerlos volver al camino de otra forma. Pero el profeta entendió algo, después dijo, tú eres Dios eterno. En otras palabras, la idea es esta, Señor, no entiendo lo que vas a hacer, pero creo que eres eterno y tú sabes la forma y el medio para que tu pueblo se vuelva a ti. ¿Por qué menciono esto? Porque debemos descansar en lo que conoces del Señor. El profeta descansó en saber que Dios es soberano. Descansó en saber que Dios es poderoso. Descansó en saber que Dios es omnipresente y omnipotente. Así que debemos descansar en lo que conoces del Señor para mantenerte firme. Si tú sabes, tienes un problema y sabes que Dios es justo, descansa en eso. En que Dios es justo y te va a hacer justicia. Si tú sabes que tienes un problema y sabes que Dios es poderoso, descansa en eso, de que Dios tiene el poder para solucionar tu problema. Descansemos en lo que conocemos del Señor para mantenernos firmes. Debemos, hermanos, estar firmes en lo que conocemos, en un Dios poderoso. Así que no me voy a preocupar por lo que no puedo, porque confío en un Dios.
en un Dios omnisciente que todo lo sabe, en un Dios omnipresente que está en forma activa en todo momento y a todos lados, en un Dios justo. Filipenses, por favor, 4:2. Versículo 1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego. Había un problema en la iglesia de Filipo, dos hermanitas estaban en disensión, en problemas, pero observen lo que hace el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos amados, Pablo amaba a Síntique y a Evodia, los amaba. Incluso Evodia significa fragancia dulce y Síntique significa agradable. Él las amaba, por eso dice, así que, hermanos míos amados, amen a la gente que aún es difícil de amar, amados. Pero no puedo, hermano, no puedo, pastor. Bueno, vea lo que conoces de Cristo. ¿Conoces que Cristo te amó aún cuando eras su enemigo? Amén. Entonces aprende y en eso debes refugiarte en lo que hizo Cristo. Así que ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. En otras palabras, que se pongan de acuerdo en el Señor. Y Pablo está mandando aquí que se amen. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La intención de Pablo es que se reconcilien. La intención de Pablo es que se pongan de acuerdo. Y la intención de Pablo es que en Cristo estén unidas. Y en Cristo debemos estar unidos, hermano. Tú puedes tener muchas opiniones, pero en Cristo debemos de estar unidos. Pablo estaba preocupado por ambas mujeres y las amaba y las apreciaba porque ambas habían estado con él sirviendo en la obra del Señor. Y era una preocupación, dice, asimismo te ruego, te suplico, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, porque se han alejado de Cristo y están en terreno movedizo, en arenas movedizas. Se han alejado del Señor, por eso están como están. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Número 2, versículo 4. No solo Pablo exhorta a los de Filipo a estar firmes en el Señor, sino que a estar gozosos en el Señor. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo no estaba aquí regocijándose en los problemas, y tú y yo muchas veces no nos vamos a regocijar en las circunstancias. Fíjense qué dice la Biblia. Versículo 4. Regocijaos ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Es decir, que es posible estar regocijados en Cristo. ¿Por qué dice la Biblia en el Señor? Porque muchas veces nos va a ir mal y no te vas a regocijar en tus problemas. La Biblia dice en el Señor, en lo que eres para el Señor. Regocíjate en que eres hijo. Regocíjate que ahora le perteneces. Regocíjate que eres parte de la iglesia. Regocíjate que tienes una morada en el cielo. Regocíjate en todo lo que tienes en Cristo. En eso regocíjate. Regocijaos, estar contentos, porque ahora le pertenecemos a Cristo. Número 5, versículo 5. Denle lectura, mis hermanos, por favor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gentileza.
una forma amable, amorosa de ser con los hermanos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La iglesia de Filipo tenía que aprender a ser gentil. Gentileza, allá vemos firmeza, aquí la gentileza. Sea conocida de todos los hombres, como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús era la persona donde venían niños, venían mujeres, venían ancianos, venían ricos, venían pobres y todos venían a Él. ¿Saben por qué? Por su gentileza, por la forma suave y dulce en el que era. Por nada, dice la palabra, versículo 6, por nada estéis afanosos, hermanos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Pablo tenía confianza en todo momento en Dios, por eso dependía de la oración. Cuando usted se afana, se preocupa, se va a llenar de depresión posiblemente por estarse preocupando de asuntos que Dios puede resolver. Dice, por nada estéis afanosos o preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El versículo 7, todos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La idea de Pablo es que los problemas que había con Syntyche y la otra hermana es que se tenían que resolver de forma gentil, de forma amorosa y por medio de la oración. Orando. Dice la Escritura en este versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es por medio de la oración, hermano, que los problemas también se resuelven. Vemos que Pablo usa de la oración y dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará de ustedes, de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Número 3, no solo estar firmes, no solo debemos estar firmes, no solo debemos estar gozosos, sino debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 4:8, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, y todo lo verdadero, y todo lo honesto, y todo lo justo, y todo lo puro, y todo lo amable, y todo lo que es de buen nombre, ¿saben en quién lo encontramos? En Cristo. Lo que te está diciendo es que tu mente esté ocupada en Cristo y solo en Cristo, porque si tú pones tu mente en una persona, las personas no somos verdaderas del todo. Las personas no somos honestas del todo. Las personas no somos justas del todo, y mucho menos puro. Hay alguien que fue santo, inocente y sin mancha, y ese alguien fue Cristo. Así que la idea de Pablo aquí es, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ahí está Cristo. Todo lo que es honesto, Cristo es la verdad. Todo lo que es justo, Cristo fue santo, fue justo, fue puro, fue amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Debemos de pensar más en el Señor, en Cristo. Amén. Más en el Señor. Oye, que si la hermana, el hermano, el joven, quien sea, te ha hecho daño, el consejo de Pablo, deja de estar pensando en los problemas y piensa más en quién puede hacer algo por el problema. Alabanza y en esto pensar.
lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Observen lo que hace Pablo, y es algo interesante. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo da un paso hacia adelante y dice, síganme. Alguien pudo haber dicho no, pero Pablo dice, sí, síganme. Y síganme porque estoy siguiendo a Jesucristo, estoy traduciendo la vida de Cristo en mi vida para que ustedes también hagan lo mismo. La idea de Pablo es que él había aprendido a enfrentar la vida y quería compartir con la iglesia de Filipo que sí se podía vivir en Cristo, estar firme, estar gozoso y estar haciendo la voluntad. Y sí se puede, hermano. Porque dice la Biblia que en Cristo somos más. Sí se puede. Sí se puede salir adelante. Sí se puede uno levantar en Cristo. Si tú te quieres levantar en tu fuerza, en lo humano, va a ser muy difícil que te levantes. Pero en Cristo todo es posible. La idea de Pablo es que quiere comunicar que él había aprendido a vivir, a estar firme, porque había puesto la mirada en Cristo Jesús. Regocijaos en el Señor. ¿No se regocijaba por estar encerrado? ¿No se regocijaba por los golpes? Se regocijaba en el Señor. Y aquí no habla en un sentido de soberbia, Pablo, sino en un sentido de generosidad hacia la iglesia de Filipo, en amor, en entrega, en ejemplo. Pablo había aprendido el secreto de enfrentar la vida. Pablo estaba aprendiendo no solo eso, sino había aprendido el secreto de ser victorioso. Y todo lo encontraba en Cristo. Estaba tan capacitado que podía estar en la cárcel cantando. Estaba tan capacitado que podía estar en una cárcel escribiendo palabras del Señor. Estaba tan capacitado que estando en la cárcel les manda a decir a los de Filipo, regocijaos, porque él estaba regocijándose en el Señor. ¿Cómo es eso posible, Pablo? Sí, es posible. Cuando permanecemos en Cristo. Si una iglesia no permanece en Cristo, va a caer en arenas movedizas, se va a hundir. Debemos de cambiar la mirada y ponerla en Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo había entendido que el pueblo había sido probado. Pablo sabía que seguir a Cristo implicaba en ocasiones padecer. Y finalmente, hermanos y hermanas, estuvo tan firme en el Señor, que alguien colocó su cabeza en un bloque y alguien le tumbó la cabeza porque estaba firme en Cristo. Y yo no sé qué vayamos a padecer. Pero si no estás en Cristo, te vas a desviar, te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a irritar y te vas a ir de la iglesia. Pablo quería comunicar estas verdades. Estar firme, estar gozoso y hacer la voluntad de Cristo. Y es lo mismo que quiere para la iglesia de hoy en día. El Señor te va a probar. Va a permitir cosas en tu vida. Te va a quitar lo que tenías y te va a dar lo que no quieres. Solo para probar qué hay en nuestros corazones. Y ahí se verá quién realmente está firme por Cristo. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, Señor, y como dice tu palabra, debemos estar firmes por Cristo. Bendice a tu iglesia, fortalécela espiritualmente, Señor. Y ayúdanos a todos, Señor, a concentrarnos, a poner la mirada en el que es digno de mirar. Usted, Señor. Bendícenos, Padre, fortalécenos espiritualmente
y ayúdanos a entender y comprender tu palabra, tal como lo entendió el apóstol Pablo. No se regocijaba en los problemas, se regocijaba en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque vamos a pasar problemas. Y a veces estamos en el desierto, Señor, pero ayúdanos a encontrar ese gozo en ti. Padre, gracias por este momento. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.